Saludos jóvenes Skywalker, bienvenido a una nueva entrega de Escuela Médica en el cual vamos a hablar de la patología de laringe. Sin duda alguna, junto con la patología del oído, ambos dos, oído y laringe, son los aspectos más relevantes, más importantes de otorrino de cara a un examen como el MIR y estoy seguro que también de cara al examen de otorrino de tu facultad. Por ese motivo vamos a ir despacio, pero como de costumbre, intentando que al final de la clase tengas las ideas muy claras, prácticamente te sirva para haber memorizado parcialmente el contenido de la patología de la laringe y con ello tengas ya los cimientos para poder defenderte de cualquier pregunta mezclando nuestra filosofía de un poquito que me sé y otro que me invento. Pues bien, comenzamos como siempre explicando nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar hablando de una introducción con conceptos anatómicos y fisiológicos, luego de las malformaciones, traumatismos y urgencias, importante aquí hablar de la traqueotomía, luego nombraremos las laringitis, las lesiones benignas que producen disfonía y que puedo localizarlas mediante una fibrobroncoscopia, luego de las parálisis, en el cual va a haber disfonía, pero no voy a ver una lesión orgánica, sino probablemente una parálisis de un nervio o patología similar. Y finalmente hablaremos de los tumores malignos, que hay que destacar que son los tumores malignos más frecuentes del área ORL. Y por tanto, si vas a invertir algo más de esfuerzo en algún tumor de cara a saberte el TNM o algo por el estilo, que yo no te lo aconsejo por otra parte, pero puestos a centrar tus esfuerzos en aprenderte un poco mejor que el resto un tumor del área ORL, sin duda es un buen candidato el de la laringe. Aprovecharemos cuando hablemos de tumores de laringe para repasar el resto de los tumores de todo el área ORL. Pues empezamos con una introducción recordando que la laringe pues es parte fundamental de la vía respiratoria, que tiene un esqueleto, no son huesos, pero está formado una coraza de cartílago donde la tapa del acceso es la epiglotis, un cartílago, y luego tenemos un único, la epiglotis, luego tenemos un único cartílago tiroides, que es un false friend, su nombre no nos ayuda mucho porque en realidad la glándula tiroidea está en una localización más caudal, más inferior, que tiene forma de libro abierto, y inmediatamente debajo tenemos un cricoides con forma de anillo. Pues bien, detrás de esta estructura, no lo vemos, pero justo detrás, encima del sello, por así decirlo, del anillo cricoides, hay otros dos cartílagos. Estos sí que son órganos pares, es decir, hay dos cartílagos que son como piedrecitas que están ancladas a las cuerdas vocales y que colaboran, por tanto, en su movilidad, que son los cartílagos aritenoideos, fundamentales, como veremos, para ser anclaje de los músculos que van a permitir la fonación. Si yo hago un corte y lo miro desde detrás, lo digo porque la tapa del acceso a la laringe no es otra que la epiglotis y digamos que está hacia adelante junto con la lengua, y cuando yo degluto baja y cierra para que la comida no pase a la vía aérea. Pues bien, esto estaría viéndolo yo desde detrás. Aquí tendríamos la epiglotis y los distintos cartílagos que hemos nombrado. En la parte superior está el hueso hioides, que no es parte de la laringe realmente, pero que cuando en quirófano se hace una laringectomía normalmente te llevas este hueso. Pues bien, esta zona de aquí, que sería la zona donde está preferentemente la epiglotis, es la zona supraglótica. Y esta de aquí, que está por debajo de las cuerdas vocales, sería la zona subglótica. Lo que queda en medio, justamente, son las cuerdas vocales y eso es lo que conocemos como la glotis. Y es la zona responsable de la fonación. Si yo entro con una fibrobroncoscopia a través de la nariz, o también podría ser de la boca, pero es más fácil y menos nauseoso a través de la nariz, pues puedo visualizar, esto sería la epiglotis, aquí estaría la impronta de los aritenoides y en medio tendríamos lo que sería la propia glotis, las cuerdas vocales. Lo estoy viendo desde arriba. Todo esto hacia arriba, aunque yo no lo veo en profundidad, sería la supraglotis, y lo que queda más allá de las cuerdas vocales pues sería la zona subglótica y la tráquea, porque evidentemente eso se continúa con la tráquea. Esta posición de las cuerdas vocales es la posición para respirar. Así es como entra el aire. Y cuando tragas no ves nada porque esto está tapado por la epiglotis. Cuando hablas, y esto es lo importante, pues ¿qué ocurre cuando hablas? Pues que cierras las cuerdas. Y por tanto, en realidad, si lo piensas, tú para hablar has llenado de aire el pulmón, cierras las cuerdas y las
el aire pasa porque vas echándolo y pita, y ese pitido es un componente de la voz que luego es modulado por la resonancia que se genera en la faringe, en la boca, el movimiento de la lengua, la propia nariz, en definitiva que esto es como el principio de lo que va a ser tu propia voz. Todo esto te lo cuento ¿para qué? Para que entiendas que evidentemente como mientras tú estás hablando estás soltando aire y tienes que tener las cuerdas cerradas, pues no puede entrar aire, es de lógica pura. Y por tanto que la posición de la respiración son cuerdas abiertas y de la fonación son cuerdas cerradas. Y que por tanto ambas dos cosas no pueden ocurrir a la vez. Todo esto es interesante de cara cuando hablemos de las parálisis. De cara al control, la vascularización, el retorno venoso y lo linfático no me interesa demasiado, te lo puedes imaginar, está todo por el cuello, pero de cara a los nervios que regulan la función laringea, sí que es importante saber que todo viene del nervio vago, que va a emitir dos ramas importantes que controlan la laringe. Uno es el nervio laringio superior, que recoge la sensibilidad de la glotis y solamente activa un músculo de la laringe, que es el cricotiroideo, que es el que te permite alcanzar tonos agudos. Yo soy incapaz de tener tonos agudos, no tengo yo voz, pero de eso se encarga este nervio. Y eso explica que cuando esto se lesiona, que es raro por otra parte, aunque puedes tener dificultad para alcanzar tonos agudos, si vas ahí por la vida de soprano, lo importante es que pierdes la sensibilidad de esta zona y por tanto tienes riesgo de que se produzcan aspiraciones con la deglución. Por su parte, el otro nervio y el más importante de cara a la fuerza motora es el nervio laringeo recurrente, que se encarga de la sensibilidad de la zona infraglótica, pero lo más importante, el nervio laringeo inferior o recurrente se encarga de la movilidad del resto de los músculos implicados en el movimiento de las cuerdas vocales. Y eso explica que su lesión produzca claramente disfonía. Por tanto, es el principal nervio de la motricidad de la laringe. Y también es interesante saber que tiene un recorrido peculiar, porque en realidad el nervio baja, es una rama del vago que baja y luego sube. Concretamente el derecho baja y sube rodeando la arteria subclavia derecha, pero el izquierdo baja más hasta el arco aórtico y sube. Y eso es bueno tenerlo en cuenta porque eso explica que, sobre todo tumores por la clínica compresiva, pues pueden lesionar este nervio en su trayecto y a nivel pulmonar, torácico, típicamente lo hace un cáncer de pulmón que cuando afecta a este nervio, al recurrente, se considera ya un estadio T4, por tanto un tumor localmente avanzado. Y por tanto, de los dos, ¿cuál se suele lesionar con más frecuencia? Pues el que tiene un recorrido más largo y baja más al tórax, que es precisamente el nervio laringeo recurrente del lado izquierdo. Luego, al subir ambos dos, se localizan o se sitúan por detrás de la glándula tiroidea para luego penetrar en la propia laringe. Y esto también es importante porque la cirugía de la glándula tiroidea puede lesionar uno o los dos nervios, como veremos luego. Por tanto, son referencias anatómicas interesantes para que lo tengas en cuenta, aunque luego todo lo vamos a repasar. Y también comentar en esta introducción que los tres síntomas principales de patología de la laringe, por supuesto si tienes una infección tienes fiebre, etcétera, etcétera, pero los síntomas principales van a ser la disfonía, si se afecta la glotis y por tanto importante ese síntoma, la disnea, que ya no es tan específica, pero cuando ocurre afectando a la laringe suele haber estridor asociado, y finalmente no tanto la disfagia. Sí que la epiglotis colabora en la deglución, pero digamos que lo que predomina cuando hay patología laringea no es tanto la disfagia, que la puede haber, sino sobre todo la aspiración o el riesgo de aspiración, es decir, que parte del contenido alimentario pueda pasar a la vía aérea y con ello neumonía aspirativa, etcétera, etcétera. Pasamos ahora al tema de malformaciones, traumatismos y urgencias. Respecto a malformaciones, la más relevante es la laringomalacia, que es un escaso desarrollo en el esqueleto cartilaginoso que hace que el niño al nacer, cuando inspira en la zona de la supraglotis,
pues la epiglotis y las paredes laterales colapsen y se cierre al inspirar la vía aérea parcialmente y genere estridor. Pero más allá de ese ruido, pues en realidad es normalmente solo con soporte y por el propio crecimiento, pues se suele resolver por sí sola. Pero la clínica típica es de estridor inspiratorio, que es por una obstrucción parcial dinámica, por el vacío que se genera, por el efecto Bernoulli del paso del aire, genera una tendencia del colapso en la vía alta. Te pongo la espirometría, que a un niño recién nacido no se le hace la espirometría, pero si repasamos algo de neumo, o te animo a que vayas aprovechando para interrelacionar ideas. Esto es una espirometría, donde esto es la expiración y esto es la inspiración normal. Si tú tuvieses una obstrucción como ocurre la de la lingomalacia, que es supraglótica y que es dinámica, pues ¿qué va a generar eso? Que el niño, si le hicieses una espirometría, es una cosa teórica, pero es interesante tenerlo en cuenta por si te ponen una imagen parecida, pues el gran problema va a ser que al inspirar no puede inspirar bien y se produce, por tanto, esta meseta por la tendencia hacia el colapso, pero al expirar y sacar el aire, pues se abre todo y sale sin problema. Y por tanto, la expiración o la curva en la parte de la expiración sería totalmente normal. Otra malformación a tener en cuenta es el laringocele, que es muy poco frecuente de forma congénita, sino que suele ser adquirido como dilataciones que pueden generar una lesión incluso cervical en el cuello y que aumentan con la maniobra de Valsalva y que ocurre típicamente en gente que toca la trompeta, sopladores de vidrio, gente que hace fuerza ¿no? que somete a mucha presión la vía respiratoria por esfuerzo. Luego pasamos a los traumatismos, que por supuesto puedes tener un golpe terrorífico y producirse diversos problemas en la vía aérea, pero lo más interesante o lo más frecuente de cara a traumatismos es uno interno que ocurre en el seno de una intubación prolongada, o el hecho de que te hayan hecho lo que no te deberían haber hecho, que en vez de una traqueotomía te hayan hecho una coniotomía, es decir, hayan perforado la membrana que está entre el cartílago tiroides y el cricoides, o que la traqueotomía no te lo hayan hecho donde tocaba, que es a partir del segundo cartílago traqueal, sino que te lo hayan hecho en el primero. Todas esas cosas pueden favorecer que se forme ahí o una cicatriz obstructiva o un granuloma, como ocurre en la intubación prolongada, donde el balón del tubo o el propio tubo pues generan una lesión de decúbito donde se produce pues un tejido cicatricial que también obstruye. En este caso, las obstrucciones están por debajo de la glotis y no son obstrucciones dinámicas, son obstrucciones permanentes y por tanto afectan al inspirar y al expirar. Y entonces hay una espirometría que si se la hicieses al paciente, pues que tiene esta forma donde hay una meseta al inspirar y hay también una meseta al expirar. Y esta espirometría sí que lo han preguntado en el MIR, en neumo, pero yo te la pongo para repasar porque en realidad es patología alta, potencialmente más bien de área ORL. Y también esto me sirve de excusa para explicarte ahora la parte de urgencias de la laringe, que es precisamente la traqueotomía. Ante una persona que tiene un compromiso de la vía aérea y la intubación no es posible por el motivo que sea, principalmente porque eso no se puede acceder o porque se haya intentado y se haya fallado, pues hace falta permeabilizar la vía aérea de forma urgente o emergente y la técnica de elección es la traqueotomía, que se hace en el segundo anillo traqueal para abajo, del segundo para abajo, porque hacerlo por encima tiene riesgo rápido de que se pueda producir una lesión cicatricial obstructiva que comprometa al paciente y que luego requiere cirugías muy complejas para resolverlo. Si hace falta ser una técnica aún más urgente, luego hay que convertirla lo antes posible en una traqueotomía. La técnica mega urgente, que es la de la película que te hacen con el boli Bic, que te hacen así, te lo clavan ahí, y que es muy sencilla de realizar porque se puede localizar fácilmente, es la coniotomía, que es que es perforar esta membrana que está fácil de localizar por la nuez e ir palpando entre el cartílago tiroides y el cricoides. Y eso permite permeabilizar la vía muy rápidamente.
pero el riesgo de una estenosis posterior es muy alto. Por tanto, en general hay que evitar esa maniobra, hay que ir directamente, cuando hay que hacerla, a la traqueotomía. Mucho mejor. También la traqueotomía, aparte de permeabilizar la vía aérea de urgencia con imposibilidad de intubación, la otra gran indicación es paciente que tiene que estar intubado durante mucho tiempo, dado que si vas a estar intubado más allá de una semana, hay quien dice 5 días, pero bueno, en las UCIs pues cada cual tiene un poco su protocolo, pero cuando es previsible que la intubación va a ser prolongada, es importante transformar esa intubación por el riesgo de que haga luego un granuloma, como ya hemos explicado, etcétera, etcétera, pues es importante transformar la intubación hacia una traqueotomía, de manera, en este caso, programada. Y al hacer una traqueotomía programada, pues con más motivo del segundo anillo traqueal para abajo. Y esta es la única pregunta que ha caído de esto recientemente, en el 2019. Además es una pregunta de otorrino chiflado y malévolo, pero la verdad es que yo cuando la leí me hizo mucha gracia, porque además es como una pregunta un poco chulesca, ¿no? Te llaman a las 2 de la madrugada porque hay un paciente en la urgencia que se está asfixiando. Tú lo lees y ves que estás en el bloque de otorrino y tú, bueno... La enfermera tiene preparado un gotero de teofilina, que eso no se usa desde el año de la polca, y un bisturí, ¿no? En plan de elige, teofilina o bisturí, para realizar una traqueotomía. Y usted, sin dudarlo, te dice, eliges el bisturí, porque dices, ¿para qué voy a coger la teofilina? Coges el bisturí para hacer la traqueotomía y te dice, lo que te pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál de las siguientes? En realidad la pregunta, solo que de una forma muy literaria, pero ¿cuál de las siguientes es una situación en la cual parece más indicado hacer una traqueotomía de urgencia? Esa es la idea de la pregunta. En paciente que presenta estridor, vía alta y signos evidente de insuficiencia, de edema pulmonar. Y tú, bueno, pues ahí ya, pues bueno, a lo mejor tiene edema congestivo, glótico, etcétera, etcétera. O sea que teniendo datos de insuficiencia cardíaca, bueno, vamos a seguir leyendo. Paciente que está muy cianótico. Bueno, pues eso, pues a lo mejor eso, si en realidad podrías resolverlo intubando al paciente. Paciente que está taquicárdico y sudoroso, pues puede ser por un infarto y la vía aérea está perfectamente permeable. De la lista, un paciente que presenta estridor inspiratorio y tiraje, pues de todo eso parece que es el que más se puede beneficiar de hacerle una traqueotomía de urgencia. Pregunta fina, pero divertida. Pasamos ahora a hablar de las laringitis, que son pues inflamaciones normalmente infecciosas de la laringe, donde vamos a hablar de unos cuadros agudos y luego unos cuadros crónicos. Las importantes y preguntadas son las agudas, y las agudas que hay que conocer es la epiglotitis, que es bacteriana y que es la más grave, no es la más frecuente, pero es la más grave y por eso es la que han preguntado siempre. La laringitis vírica aguda, que probablemente es sin duda la más frecuente, que normalmente es difusa, pero en niños puede inflamar especialmente una zona subglótica y por eso se llama el croup vírico croup vírico. Y luego tenemos una patología típica también de niños, que en realidad no es algo agudo, aunque lo parece, y que en realidad no hay en ese momento claramente infección, que es la laringitis espasmódica, que se debe a espasmos de la laringe, que iremos explicando estas tres. Y es interesante diferenciar las tres, pero lo primero es que la mayoría de las veces que uno lo estudia, por tus apuntes, por manuales, verás que te hablan de las laringitis en niños y en adultos. Y es por una cuestión muy simple. Primero, las laringitis son más frecuentes en niños, por cuestiones de virus respiratorios, de la guardería, etcétera, etcétera. Pero es que además, en niños, las laringitis, por tener la laringe menos desarrollada y tener una circunferencia o un radio más reducido, la mucosidad o la inflamación puede comprometer la vía aérea, cosa que es muy raro en el adulto. Por eso, las laringitis hay que considerarlas más frecuentes en los niños, pero además más graves en general en los niños, porque comprometen la vía aérea, a diferencia de un adulto, que en general, pues una laringitis puede inflamar mucho y ser muy molesta, pero normalmente es raro que vaya a producir compromiso respiratorio. Por tanto, ten esa idea en la cabeza, más que la idea de memorizar como si las laringitis fuesen distintas en cuanto a etiología y demás. No, son más o menos parecidas. La clave está en que en niños es un cuadro evidentemente mucho más grave.
Empezamos no por la más frecuente, pero sí por la más grave, que es la epiglotitis. Esto sería una laringitis supraglótica y como no afecta a las cuerdas vocales, a lo mejor ni siquiera hay disfonía, lo que pasa es que se inflama y mucho la epiglotis, la tapa de la laringe. Y como se inflama muchísimo, típicamente bacteriana, pues puede caer y al caer, pues no hay quien la levante, no tiene músculo para volver a levantarla y entonces obstruye la vía aérea. Y eso es lo que hay que recordar principalmente. El germen más habitual era Haemophilus influenza, pero a día de hoy, gracias a la vacunación, es un cuadro menos frecuente y pues se ve con más frecuencia quizá epiglotitis por otras causas como estreptococos, etcétera, etcétera, las cuales las otras epiglotitis bacterianas que también lo producen, pues suelen ser más leves que la clásica o tradicional por Haemophilus. Ocurre en niños y en adultos, pero en niños es cuando el cuadro es especialmente grave, porque la inmadurez, como hemos dicho, de la laringe favorece que esa epiglotis muy inflamada pueda taponar la laringe y producir compromiso de la vía aérea. La clínica es de un cuadro febril bacteriano de fiebre y cuadro agudo de posible disnea, estridor, dificultad para tragar y dolor al tragar, la epiglotis está inflamada, pero es que lo más grave es que el niño en realidad evita tragar, porque ya se ha dado cuenta que cada vez que traga, luego no hay forma de empezar a respirar, tarda en levantarse, y por eso el niño babea, se le cae la saliva, evita el tragar y se pone en posición de trípode, de tal manera que el niño se coloca con los brazos hacia atrás y él hacia adelante, para que la epiglotis quede hacia adelante, no caiga y pase aire. O sea que el niño en realidad ya ha ido dándose cuenta de cómo se tiene que colocar para evitar que la epiglotis caiga hacia detrás y le asfixie. Ese es un poco el componente. Fiebre, estado infeccioso de 38 y pico, porque es algo bacteriano, con esta situación donde el niño pues no puede tragar, se le babea y está incorporado hacia adelante. Además, tiene como algo en la boca enorme, que es la epiglotis, que ocupa toda la boca, la parte posterior, y por eso habla así, como lo llaman en papa caliente. Digo papa porque yo lo único que conservo de mi canariedad, aparte del orgullo, es la palabra papa y guagua. Pues bien, esa es la clínica prototípica de una epiglotitis. A la exploración puede ocurrir, y digo bien porque el niño va a estar así hacia adelante y no deberías tocar mucho, por eso aparece esto aquí como don't touch, no toques mucho al niño. Puede ocurrir que el niño abra la boca y se vea que detrás de la lengua tiene ahí como una cereza, ese signo de la cereza en realidad es la epiglotis, que está tan inflamada que se puede llegar a ver en el niño. Pero no deberías usar un depresor, no deberías explorar, no deberías tumbar al niño, no deberías hacer nada de eso, muy peligroso. Esto solo te lo cuento porque si el niño está así colgado, le puedes decir, como tiene además la boca abierta, puedes mirar y a lo mejor solo con la visualización, pero no introduzcas ahí nada, ni metas el dedo, porque puedes generarle un reflejo nauseoso, hacer que degluta, que trague, y en ese momento no vuelve a levantarse la epiglotis y la lías muchísimo. Pero bueno, simplemente que lo conozcas. También en la radiografía hay un signo clásico, que es el signo del pulgar, que pues la epiglotis inflamada puede ocurrir que se pueda visualizar, no da densidad radiológica terrible, pero se nota una zona hiperdensa típica, el signo del pulgar, de una epiglotitis. El tratamiento: ceftriaxona, corticoides para bajar la inflamación y vigilancia muy estrecha. Hay que ingresar al paciente porque hay que tener al lado el kit quirúrgico y el tubo para intubar y por tanto el paciente tiene que tener una vigilancia muy estrecha. Normalmente el cuadro, la clave son las primeras 24 horas y por tanto se hace una vigilancia muy estrecha por si en algún momento empieza a haber alta sospecha de que eso va a comprometer la vía aérea y en ese caso pues hay que intubar o si se puede preferentemente intubar, sabiendo que normalmente entre el antibiótico y los antiinflamatorios la extubación es posible en 24-48 horas. Pero muy importante que este paciente debería quedar ingresado y con vigilancia intensiva.
Pasamos ahora a la laringitis vírica aguda, que suele ser difusa, no te afecta solo a una zona, sino que te afecta a toda la laringe, puede asociarse a síntomas catarrales asociados, porque son por los virus por todos conocidos, influenza, parainfluenza, etcétera, etcétera, y ocurre tanto en niños como en adultos, solo que en adultos es un cuadro muy benigno, que te da disfonía, carraspera, tos, etcétera, etcétera, pero en niños hay un subgrupo que desarrolla inflamación, secreciones, sobre todo infraglóticas, en la zona por debajo de la glotis, y eso, cuando es subglótica, pues se habla del crup vírico. El anterior es el crup bacteriano, la epiglotitis. Aquí estaríamos ante el crup vírico, que será un niño que tiene compromiso parcial respiratorio, pero el cuadro es mucho más leve en este caso. Y desde luego no relacionado con la deglución, porque es subglótico. Entonces va a ser un niño con febrícula, con síntomas catarrales, con secreciones, que precisamente además pues va a tener estridor y puede llegar a presentar disnea, pero en cualquier caso no es rarísimo que haya compromiso de la vía aérea. Y se debe precisamente a que la pequeña vía tráquea o la zona subglótica del niño, al ser más pequeño, pues el hecho de inflamarse puede comprometer parcialmente. En este caso, en la radiografía se ve lo que se llama el signo del lápiz, que es, o también se puede ver por arriba y por abajo, ¿no? O sea que si ves lo de arriba se puede ver el signo del reloj de arena, es lo que intento decir. Pero si justo no se ve lo de arriba, pues esto sería la imagen de la glotis, y como hay inflamación por debajo de la glotis, pues se ve como si esto fuese un lápiz, ¿no? Y la zona esta de mayor densidad, pues es precisamente el estrechamiento. En general, en esos casos, cuando hay afectación subglótica, pues ahí el tratamiento es de soporte, antiinflamatorios como corticoides, si evoluciona mal o se sospecha causa bacteriana asociada, pues antibiótico también, y se puede utilizar adrenalina nebulizada para hacer efecto vasoconstrictor y disminuir el edema. Pero en cualquier caso, en estos casos es mucho más raro la evolución terrible de la epiglotitis. Y finalmente, como las agudas, tenemos la laringitis espasmódica, que suele ser un niño que en el contexto de un cuadro catarral que ya ha ido pasando, pues por tanto suele ser poscatarral, pues por las secreciones de noche, de repente se ha acostado afebril, sin muchos síntomas, como que ya se le está pasando todo, y de repente de noche se levanta con un ruido respiratorio, con un estridor que asocia entre posibles secreciones y espasmos de los músculos de la laringe, y que si le despierta pues se pone a toser, y cuando saca secreciones, incluso vomita esas secreciones, pues ya se queda curado, ya respira y ya se le ha pasado. Y pues el niño no tiene, ya la mañana siguiente pues sigue sin fiebre, no tiene síntomas infecciosos, y esto a los 6 meses, cuando vuelva a tener otro cuadro catarral, pues le puede volver a ocurrir lo mismo, que de noche tenga este tipo de episodios, pero según va creciendo pues van desapareciendo. Esta es una entidad benigna, el tratamiento es la humidificación y puede recurrir en el tiempo, a diferencia un poco de los dos cuadros infecciosos anteriores, que en principio pues no tienen ese carácter. Por tanto, piensa más en esta entidad como algo realmente no infeccioso en sí mismo, sino más como una secuela de la infección por los espasmos de la laringe, que por sí solo, sin necesidad de traqueostomía ni de nada, por sí solo se cura. Por tanto, la epiglotitis bacteriana o la laringitis del área supraglótica, el crup bacteriano, en este caso es un cuadro muy grave, hemófilus o similares gracias a la vacunación, en el cual el niño está séptico, con fiebre, y además babea, no traga, y tiene ahí el signo del pulgar, y si te asomas desde arriba a veces se ve incluso la cereza, pero no deberías tocar nada. Compromiso respiratorio potencialmente grave y por tanto muy importante antibiótico antiinflamatorio, y ingreso por si en algún momento es necesario hacer una intubación o una traqueotomía. Por su parte, la laringotraqueitis vírica,
Cuando es subglótica, si es difusa, pues es más leve aún, como en adultos, pero puede ser subglótica y en ese contexto es de etiología vírica y va a ser un niño con síntomas catarrales que luego asocia estridor, secreciones, pero que el compromiso respiratorio suele ser mucho más leve y que el tratamiento es sintomático, posibles corticoides, si empieza a tener estridor, adrenalina nebulizada, pero la evolución suele ser buena. Y finalmente la laringitis espasmódica, pues es un cuadro después del catarro, es más bien poscatarral, de episodios nocturnos recurrentes según tenga nuevos catarros, de mezcla de secreciones y de espasmos de la laringe, en el cual el niño se acuesta como una pera limonera, sin fiebre y sin nada, pero que de noche tiene ahí un episodio de estridor, que se pone a toser, que no sé qué, que saca secreciones y que luego por la mañana está como nuevo y que te quedas así como, bueno, ¿y esto? Y a los 6 meses, pues con un nuevo catarro puede volver a ocurrir, pero a lo largo del tiempo se acaba autolimitando y desapareciendo esos episodios. Luego tenemos otra laringitis importante que es la por difteria, pero poco frecuente y ya la nombramos o explicamos cuando hablamos de la faringe y de la faringitis diftérica y que la etiología y las manifestaciones son muy similares, pero por suerte poco frecuente hoy día gracias a la vacunación. Luego tendríamos las laringitis crónicas o inflamaciones crónicas que típicamente en este caso suelen ser ya de adultos, que puede ser la crónica inespecífica en el contexto de irritantes como el tabaco o el alcohol. La tuberculosis te puede dar una infección crónica que suele dar una monocorditis, te inflama una cuerda y puede parecer un tumor y por eso ante una lesión en una cuerda hay que hacer una biopsia. Normalmente en nuestro medio va a ser un tumor, es muy raro que hoy día en nuestro medio tengamos una tuberculosis laringea. Y finalmente, algo que sí que te podían preguntar, pues sería el reflujo gastroesofágico, gastrolaringeo. Este reflujo no suele dar pirosis, porque si algo te da pirosis ya lo solucionas para que no vaya a más. Son pacientes que pueden tener reflujo y que parte de ese reflujo acabe precisamente por no notarlo a lo largo del esófago en la vía respiratoria. Y por cuestiones de posición, pues va a ocurrir sobre todo de noche y afectará o inflamará la parte posterior de la glotis, donde podré ver esto enrojecido e inflamado, asociando pues posible ronquera, etcétera, etcétera, y el tratamiento pues es con inhibidores de la bomba de protones y tratamiento, si con eso no se controlase, de la correspondiente de técnicas de cirugía de reflujo, etcétera, etcétera. Pues bien, veremos que las preguntas de las laringitis son sobre todo destinadas a las laringitis agudas infecciosas y de ellas la que te preguntan siempre pues es la epiglotitis. Paciente de 30 años con cuadro catarral que tiene molestias faringias que progresan rápidamente, un cuadro agudo de dolor intenso de garganta que impide la deglución y fiebre. Al ser asistido, se niega a tumbarse en la camilla, ese es un dato como muy característico, permaneciendo sentado e inclinado hacia adelante. Ese es un dato típico, aunque son más frecuentes en los niños, pues se puede ver, yo vi una epiglotitis y el cuadro es así de característico y el paciente se puso malísimo y acabó con una traqueotomía. O sea que en adultos, por supuesto, también se puede ver. Hay que sospechar, por lo característico de la clínica, que estemos ante una epiglotitis bacteriana. Varón de 50 años, una vez más adulto, que tiene 38 y que tiene odinofagia intensa y voz gangosa como si tuviera una papa en la boca. Se establece el diagnóstico de epiglotitis aguda, por tanto aquí te han ayudado. ¿Qué es lo correcto? Por tanto, te está preguntando cómo se trata una epiglotitis. Prescribir corticoides asociados a amoxicilina mulánico por vía oral y alta hospitalaria. Vía oral, está para tragar si tiene una epiglotitis, y luego pues rellenas el parte de defunción. Practicar una traqueotomía e ingreso ante la aparición eventual de... Y tú, bueno, pues esto, joder, justo ahora mismo ya directamente, justo el paciente no te están contando que ahora mismo tenga disnea. Seguimos leyendo. Toma de muestra para hemocultivo, posponiendo tratamiento a la espera de eso nunca. Intubación, ingreso en UBI. Bueno, pues esto es como la traqueotomía, o sea que... A ver, justo este paciente tiene odinofagia, voz gangosa, pero no me hablan de disnea. Y luego hay una opción que te dice, oye, ingreso hospitalario, tratamiento intravenoso con corticoides y cefalosporinas de tercera generación y vigilancia estrecha de la evolución. Pues hombre, esto suena mejor, ¿no? Porque justo ahora mismo el paciente, o sea, esto una vez más, no es más sentido común cuando lees la pregunta. Esta es la técnica de test que llamamos escalera terapéutica.
sé proporcional a cómo está el paciente. ¿El paciente tiene algo grave? Sí, epiglotitis, tienes que ingresarlo. ¿El paciente ahora mismo tiene disnea y se está asfixiando? Pues no. O sea, que le vas ya a hacer una traqueotomía y tal, pues parece más razonable, primero poner tratamiento, pero eso sí, en el hospital, vigilándole por si acaso hay que acabar haciendo una intubación o una traqueotomía. Pregunta del 2021, esto sí ya un niño de 3 años que tiene fiebre alta, escalofríos y tiene estridor, disnea, voz apagada y tiene babeo, se le cae, no traga, no quiere tragar porque el niño no te va a contar los detalles. Pues bueno, ¿qué debes de sospechar en este contexto? Pues que lo que tenga el niño sea una epiglotitis, que como ves preguntan con bastante frecuencia. Pasamos a hablar ahora de lesiones benignas de la laringe, especialmente de las cuerdas vocales, donde típicamente estas las vamos a ver en adultos y van a dar disfonía, es decir, que el paciente nota que su voz ha cambiado, con posible sensación de cuerpo estaño, picor, puede haber tos irritativo y luego en la fibro ves la lesión benigna en cuestión. Pues esa es la clave. Por tanto, va a ser una disfonía, en general va a ser una disfonía de más de 3 semanas, disfonía crónica, y quizá el contexto clínico de cómo sea el paciente y sus hábitos te ayude a hacer el diagnóstico, pero la clave va a ser el vistazo que eches tú a las cuerdas vocales. Tenemos 3 principales que hay que conocer: el pólipo, y digo bien pólipo, 1, suele ser aislado; los nódulos, y digo bien porque suele ser 2, pares; y el edema de Reinke. Estas 3 son las que hay que conocer principalmente. El pólipo se ve así. Este es un dibujo un poco cutre, pero fíjate que se ve una lesión sésil en la zona anterior. Recuerda que esto es la epiglotis abierta y estos son las aritenoides, y por tanto, pues hacia anterior, hacia la zona de delante, pues se ve una lesión única, unilateral, que se ve que tiene como un cuello aquí, ¿no? Porque es como sésil, ¿no? Un pólipo suele ser una lesión sésil, que además pues suele coincidir que es más frecuente en varones, que fuman, con abuso de voz, ambas mezclas, y pues lo dicho, unilateral y anterior. El tratamiento es la microcirugía, exéresis de esa lesión. En contraposición a ello, tenemos los nódulos, plural, que es más frecuente en la mujer, que fíjate que están en la parte anterior bilateral, uno frente al otro, y que no tienen ese carácter sésil, son una elevación discreta de la cuerda, o sea que son sutiles, y es muy típico relacionado más con el abuso de la voz. Comunicadores, profesores, una maestra de la escuela que está todo el día hablando y gritando, gente que fuerza mucho la voz, pues pueden tener nódulos vocales, que insisto, acuérdate que se dicen nódulos porque son 2 y suelen estar también en la zona anterior. En este caso el tratamiento es conservador con foniatría, es decir, dar recursos para no forzar la voz, y se suelen autorresolver con tratamiento puramente foniátrico. Y la otra gran lesión es el edema de Reinke, que también parece que es ligeramente más frecuente en la mujer, pero sobre todo está relacionado con alcohol, tabaco, también se relaciona con el reflujo, con el abuso de la voz, es decir, con todo lo que se te ocurra, si me permite la expresión, hacer en un bar, ¿no? En la época en donde se podía fumar, alcohol, tabaco, gritar, etcétera, etcétera. Es bilateral el edema en las dos cuerdas, y lo que se ve es pues el tejido inflamado, donde normalmente las cuerdas son así, y en este caso, por la inflamación que hay debajo de la cuerda, en la zona de Reinke, de ahí su nombre, en ese espacio, pues se produce que las cuerdas tengan este aspecto como si fuesen cortinas, ¿no? Como si colgaran cortinas. Por lo tanto, se produce como esta situación, y claro, eso le va a producir al paciente pues una disfonía que no mejora. Luego vas tú, tal, y ves que lo que tiene pues es más una lesión de edema de Reinke. El tratamiento en este caso, por supuesto, es quitar tóxicos, higiene de voz, bla, 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 pero suele ser necesario la decorticación, ¿no? Para precisamente retirar el proceso edematoso. Fíjate en las lesiones. Aquí, por ejemplo, tenemos las 2 cuerdas, parte anterior, una lesión única, claramente, ¿no? Así como polipoide, pues esto es pólipo. Aquí 2 cuerdas, bastante espacio, y en la parte anterior, una frente a la otra, y como ahí 2 puntitos, nódulos.
Esto ha caído en el MIR, han puesto una imagen de nódulos. Y finalmente aquí tendríamos la imagen como de cortinas que te comentaba, ¿no? Que como que hacen el efecto, el edema es el efecto de, en vez de ser un triangulito, pues se da una imagen así como de cortina. Pues este es el edema de Reinke, por si te ayuda en el aspecto, porque luego esto, pues luego uno, cuando veas la imagen, si te la ponen, pues haces lo que puedes en el examen. Solo faltaba. Otras lesiones que pueden asociar, por un lado, disfonía y por otro lado son de aspecto benigno. Los papilomas laringeos, por el virus del papiloma, esto es típico en niños, son raros de ver, se quitan pero puede recidivar, posible riesgo de malignidad, aunque el virus del papiloma se asocia más, o sea, tiene más riesgo de malignizar a nivel del área de la orofaringe y no tanto de la laringe, pero ahí queda eso. Y la imagen es como de granos de arroz, de lesiones así, verrucosas en el interior de la laringe. Esto en la zona posterior, ves ahí una bola, pues esto es típico de un granuloma posintubación. Alguien que tiene una intubación prolongada, que no se la han transformado en traqueotomía como debieron, pues eso ahí ha acabado generando una lesión, una úlcera que genera un tejido cicatricial que por supuesto puede interferir en la voz y darte disfonía, también puede producir estridor inspiratorio y cuya solución pues es cirugía y tal, pero es un lío morrocotudo. Y finalmente otra lesión benigna que hemos medio nombrado, pues es la idea de que alguien tenga disfonía y veas que tiene inflamada toda la zona de atrás posterior, porque a lo mejor pues justo tiene reflujo y por la noche cuando está tumbado pues el reflujo afecta sobre todo a la zona de los aritenoides, etcétera, etcétera, y eso genera pues que toda esta zona esté edematosa. Y te debería de plantear que pueda ser reflujo, lo puedes confirmar con una pHimetría, etcétera, etcétera, porque estos pacientes pues en realidad no tienen pirosis y es lo que ha hecho que el reflujo les llegue a la laringe. Preguntas relativas precisamente a las lesiones benignas de los últimos años. Causa que con mayor frecuencia produce nódulos de cuerdas vocales, pues no es tuberculosis, que da una monocorditis, ni una amiloidosis, ni infecciones víricas que producen los Krupp, ni el Haemophilus, que no afecta a las cuerdas, sino que lo que produce es una epiglotitis, sino las alteraciones funcionales de la voz, ¿no? Por eso es una patología de las maestras, y hablo en femenino porque es más frecuente en mujeres. Profesora, o sea que ahí tienes una ayuda, profesora que tiene disfonía de 6 meses y le empeora durante la semana que está dando clase y mejora parcialmente el fin de semana. Pues tiene toda la lógica de que es algo por forzar la voz. Y luego te ponían una imagen, pero ya solo con lo que te han dicho, sin la imagen una vez más. Si tienes claras las 3 ideas necesarias, pues ya eres capaz de saber el diagnóstico. Pero es que luego te ponían la imagen y podías ver que aquí ves el triángulo de las cuerdas vocales y en la parte anterior uno frente a la otra, como si se estuvieran besando, y ese signo es así conocido, pues son nódulos, ¿no?, que se besan. Pues estos son nódulos vocales. Pasamos a hablar ahora de las parálisis, en realidad con la idea de que estos van a ser cuadros que dan disfonía, pero por relacionarlo con lo anterior, porque dices, bueno, disfonía da muchas cosas, en efecto, desde infecciones, disfonías agudas, hasta lesiones benignas, disfonías crónicas, pero en la fibro voy a ver lesiones, y aquí va a haber una disfonía, donde en la fibro puedo ver las cuerdas colocadas de una forma o de otra, pero en teoría no hay una lesión mucosa en sí misma. Pues lo englobaríamos un poco en este concepto, disfonía con una fibrobroncoscopia donde no voy a ver lesiones mucosas. Pues bien, para esto hay que repasar un poco por encima o recordar los distintos nervios que tienen o que juegan un papel en la movilidad, la motricidad de la laringe. Recuerda que los dos nervios principales vienen del vago y que está el nervio laríngeo superior, sensibilidad glótica y supraglótica, eso era lo importante, y el músculo cricotiroideo que te permitía llegar a agudos. Y luego el nervio que más motricidad y por tanto cuando se afecta más disfonía da, y además es el más afectado, el nervio laringio inferior o recurrente, que lo decimos recurrente para recordar que el derecho recurre en la subclavia derecha, pero el izquierdo baja aún más y recurre o gira y vuelve hacia atrás precisamente en el arco aórtico, y eso lo hace sensible a compresión de tumores a nivel mediastínico, y cuando había un cáncer de pulmón que lo afectaba hablábamos ya de estadio T4. Luego ambos recurrentes suben y están detrás del tiroides, y eso explica que la cirugía tiroidea tiene dos complicaciones muy características. Una de ellas es llevarte las paratiroides y que el paciente tenga hipocalcemia grave por perder la PTH,
aparte, por supuesto, de perder tiroides, pero eso ya lo sabía porque le has quitado tú el tiroides. Por tanto, una complicación es la hipocalcemia por la paratiroidectomía asociada que hayas hecho, si no le has dejado un trocito de paratiroides, y la otra complicación potencialmente grave, como veremos ahora, es la parálisis de recurrente, que puede ser unilateral o bilateral, y si es bilateral es mucho más grave. Pues bien, y luego tendremos otros cuadros donde explicaremos solamente la disfonía espástica, donde no hay una lesión neurológica en sí mismo, sino un espasmo laríngeo que explica pues, una voz entrecortada en situaciones de estrés y cuyo tratamiento pues, es la toxina botulínica, que en realidad ya con eso ya lo he explicado. Vamos a ver las otras porque es algo que mi percepción una vez más es que la gente lo explica muy raro todo esto. Te ponen ahí todas las vías y te hablan de la primera motoneurona, la cortical, el no sé qué. Y por supuesto, las enfermedades neurológicas centrales te pueden dar disartria, etcétera, etcétera, pero no te dan disfonía como tal. Es decir, la pérdida de la motricidad de las cuerdas vocales asociados a enfermedades centrales no es muy frecuente y en realidad es más importante simplemente conocer las características que producen estas lesiones, que con esto ya es más que suficiente. Serían, por así decirlo, las patologías neurológicas que afectan a la laringe y que, como ves, son de nervios periféricos. La parálisis del nervio laríngeo superior, imagínate que sea el izquierdo o el derecho, me da igual, pues en principio, como solo ese nervio mueve al cricotiroideo, pues va a dar una disfonía leve en el cual el paciente no alcanza agudos. Pero en realidad lo importante es que pierde la sensibilidad del área glótica y supraglótica y se asocia a aspiraciones. Y por tanto, si yo hago una fibro, pues en principio voy a ver todo más o menos normal. Esto sería el paciente relajado, donde el paciente pues pasa aire por aquí y la posición de las cuerdas pues en principio pues va a ser relativamente normal. No es tan importante el síntoma de disfonía como el riesgo de aspiraciones. Y esa sería la parálisis del nervio laríngeo superior, ya sea el izquierdo o el derecho. Por la fibro no voy a saber de qué lado es, dicho mal y pronto para entendernos. Como simplismo, por supuesto, hay pruebas y demás, pero vamos, no hace falta, también porque la parálisis del laringio superior es relativamente rara. A diferencia de la parálisis del nervio laríngeo recurrente, que ahí pues sí que es más frecuente por patología torácica comprimiendo el izquierdo que tiene un recorrido más largo, o por patología tiroidea maligna o por la cirugía tiroidea que puede afectar a los nervios. Entonces, cuando se afecta un nervio, por ejemplo, vamos a decir el izquierdo, para ser congruente con la imagen, epiglotis, aritenoides, ¿y qué va a pasar? Que la posición de la cuerda pasa a estar no en la línea media, que sería donde pongo aquí, no, sino en posición paramediana, paralela a la mediana, muy cerquita. Y entonces eso va a generar que el paciente tenga disfonía con una voz bitonal, pero fíjate que el paciente, por supuesto, puede respirar perfectamente. En concreto, el paciente aquí ahora mismo está respirando, porque está en posición relajada. Esta es la que está abierta y esta, como hay una parálisis, pues la tiene en posición paramediana. Si tú le dices que hable, va a pasar eso. Tú estás con el fibro y dices, hable, y entonces esta se va a acercar a la posición mediana para cerrar y que el aire pase estrechito y pueda generar voz, pues esta cierra, pero esta no cierra. Y entonces, pues eso explica que tenga una voz bitonal, en el cual pues el paciente pues no puede coaptar bien las dos cuerdas. Y esa es la idea y por lo que ocurre la disfonía. Claro, lo interesante en realidad, porque es un cuadro grave, es lo que vamos a ver ahora, que puedas tener una parálisis bilateral, que puede ocurrir en la cirugía tiroidea. En ese caso, si esto es lo normal, pues ahora vas a entender fácilmente que alguien que tiene una parálisis bilateral tendrá las cuerdas en esta posición, que no están cerradas, pero casi, porque están las dos en posición paramediana. Y en realidad el paciente, voy a decir una tontería, el paciente podría hablar más o menos porque están cerradas, pero el problema es que tiene esto cerrado y no puede respirar. En realidad el problema del paciente va a ser la respiración y le va a costar mucho respirar. En el contexto de una cirugía tiroidea, nada más sacarle de quirófano, le quitas el tubo y el paciente han pasado una hora del que le quitas el tubo o directamente según lo quitas empieza con estridor, pues eso no es un granuloma por el tubo, ha estado en quirófano 2 horas o 1 hora y media o lo que sea, sino pues a lo mejor lo que tiene este paciente es una parálisis bilateral de los nervios laringeos recurrentes.
recurrentes. Y es una situación muy grave que requiere de urgencia intentar intubación o directamente una traqueotomía para irte al segundo anillo traqueal o más abajo para permeabilizar la vía y luego ya veremos cómo resolverlo. Mensaje: cuando hay parálisis de este estilo, piensa que si yo acerco, si es unilateral, por ejemplo, o bilateral, cuando yo busco ampliar el área, por ejemplo, aquí imagínate que no tiene solución porque hay un daño neurológico grave, pues tendré que buscar abrir a lo mejor el espacio entre las cuerdas, lo cual favorece la respiración, pero empeora la fonación, ¿no? Es como la cara y la cruz. Cuerdas cercas, hablas, pero no respiras. Cuerdas lejos, respiras, pero no puedes hablar. Pues eso tenlo en cuenta para entender la fisiopatología de estas enfermedades. Y por tanto, cuando la parálisis bilateral de los laringeos recurrentes, pues es fácil entender que lo paradigmático es la presencia de disnea y estridor laríngeo, y que ocurre en el seno o en el contexto clínico evidente de una típicamente cirugía tiroidea. Finalmente, otro cuadro es la disfonía espasmódica. Aquí no es tanto una lesión de un nervio, sino simplemente el espasmo muscular de los músculos que intervienen en la fonación y que hace que se produzca una voz entrecortada, asociada a lo mejor a ansiedad o a estrés, y que, aunque no necesariamente, y que el tratamiento pasa de forma no invasiva por inyección de toxina botulínica para inducir una parálisis muscular y la relajación de ese músculo. Pues vamos a ver algunas preguntas. Paciente que sacan de quirófano después de haberle hecho una tiroidectomía total. Eso suele ser para tumores malignos de tiroides. Y cuando le retiran el tubo, el paciente inicia obstrucción respiratoria con estridor. O sea que nada más quitar el tubo, ¡tra! Entonces, eso no va a ser una estenosis subglótica posintubación. Eso es después de muchísimos días de tener un tubo en la tráquea. Esto hay que pensar que es una parálisis bilateral de las cuerdas vocales por lesión de los nervios laringeos recurrentes, ambos, el izquierdo y el derecho. Hombre de 55 años que consulta por disfonía, astenia y pérdida de peso. Y en la radiografía se ve algo en el lóbulo superior izquierdo. Por tanto, parece, ¿no?, astenia, pérdida de peso y un nódulo, una lesión, no es un nódulo, aumento de densidad, una masa en el pulmón izquierdo. En la parte alta pues será un tumor de pulmón, y además tiene una parálisis de la cuerda vocal izquierda, pues blanco y en botella o verde y con asa, lo que tú prefieras. Pues esto parece un tumor pulmonar que típicamente suelen ser epidermoides los que tienen este comportamiento, y además está comprimiendo ya de forma maligna porque hay compresión neurológica, y la compresión neurológica hay que asociarlo a malignidad principalmente, pues el nervio laríngeo recurrente, lo cual es un dato de que ya, como está encima del arco aórtico, estando tan cerquita, pues eso ya es signo de ser un T4, un dato de tumor localmente muy avanzado. Pregunta del 2016. Imagínate a mí, yo ahí sentado haciendo esta pregunta. Tiroidectomía total, te dice que hace. Y la imagen del campo quirúrgico, ¿qué estructura está siendo señalada con la pinza? Y tú, vamos a ver, esto debe de ser la pinza, digo yo, que no será nada de cirugías, y aquí hay una línea. Y pues yo qué sé, o sea, sí, que es lo único que yo me sé, o sea, no sé ni dónde está no sé si ya le han quitado el tiroides, si no, no sé qué. Hay algo, ¿qué estructura te tienes que acordar? Aparte de si es redondita, que eso es imposible de ver y reconocer las paratiroides, pues qué estructura finita tienes que pensar así, alargada, asociada a tiroides. Pues sin duda alguna los nervios laringeos recurrentes. ¿Sabes? Que yo vi esta pregunta y ni miré la imagen, dije, bueno, pues esto será, digo yo, el laringeo recurrente, que es el que se paraliza cuando se te va la mano con el bisturí, o simplemente después de la cirugía, por la inflamación local que se genera. No a lo mejor se lesiona y se corta los nervios, sino que pueden sufrir una conmoción, por así decirla, y con ello hacer una paresia parcial, etcétera, etcétera. Mujer de 56 años que lleva 6 meses con habla entrecortada, con altibajos como estranguladas y con temblor en la voz. Tiene una disfonía laringea y disfonía espasmódica aductora, o sea que te dan los datos que lo que tiene pues es un espasmo, ¿no? Entonces esto parece
disfonía por una distonía, y lo que hay que hacer de la lista, esto una vez más, yo vi esta pregunta y dije, seccionarle el laringio inferior, y yo, hombre, pues no, extirparle, pues no sé, eso será cuando le tienes que abrir para que respire, cosas así, ¿no? Tratamiento logopédico y administrar, esto me sonaba bien, y administrar relajantes musculares, y yo, esto ya no, porque el problema lo tiene aquí, no le voy a dar diazepam para algo tan local. Y luego había una opción que ponía inyección de toxina botulínica en el músculo de la cuerda vocal, y hombre, puestos a elegir de la lista, ¿no? Una vez más, técnica de test, un poquito que me sé y otro que me invento, sin saberme yo esta disfonía específica, pues yo marcaría, pues ponerle un poquito ahí de botox en la cuerda vocal, que es lo menos dañino de lo que acabo de leer. Y así era. Y finalmente acabamos con los tumores de laringe, muy importantes porque son en general los más frecuentes del área ORL, y por tanto por su alta prevalencia es muy importante conocerlos. Además vamos a aprovechar para hacer un repaso muy sencillo de todos los tumores del área ORL en su conjunto. Pero bueno, una vez más, yo tampoco, aún así, siendo estos los más frecuentes, no me aprendería o no me sabría de memoria, porque creo que es un calvario, el TNM o ese tipo de detalles, sino que una vez más pues tendría una idea genérica, por así decirlo, y un poquito que me sé y otro que me invento. Empezamos diciendo que los tumores malignos de la laringe, y hablamos ya directamente de los malignos, ya hemos hablado de lesiones benignas, etcétera, etcétera, pues son muy frecuentes. La anatomía patológica es el epidermoide, que recuerda que tiene dos claves en su comportamiento: diseminación más linfática que hematógena y radiosensibilidad. Ese aspecto es fundamental. También que te suene que cuando se usa quimio se utiliza cisplatino, y que ahora hay nuevas dianas para los tumores ORL de tipo epidermoide, como son el cetuximab, por el aspecto, ¿no?, por atacar al receptor de factor de crecimiento epidérmico, y también el pembrolizumab por la vía del PD-1. Pero que eso se utiliza añadido a el tratamiento estándar el tratamiento estándar de los tumores epidermoides de laringe, como la mayoría de los epidermoides del área ORL, va a ser la cirugía en combinación con la radioterapia. Factores de riesgo principales: el alcohol y el tabaco, sin lugar a dudas, relacionados con estos tumores. El tratamiento ya lo hemos dicho, una laringectomía en este caso, con lo que ello supone de cara a la fonación y a la calidad de vida del paciente, y las implicaciones de ahí que intentar hacer un diagnóstico precoz para intentar hacer cirugías locales o de preservación parcial de órganos es muy importante, pero en general cirugía, laringectomía y radioterapia. Y lo que hemos dicho, de cara a quimioterapia, esquemas de cisplatino, pero con nuevas dianas interesantes como es el cetuximab o el pembrolizumab, pero insisto, sabiendo que la base del tratamiento no es esto, la base del tratamiento es la cirugía y la radioterapia. Pues bien, vamos a distinguir tres localizaciones dentro de la glotis que ya hemos nombrado, dentro de la laringe que ya hemos nombrado, como son la zona supraglótica, la glótica y la subglótica. Los tumores más comunes en las zonas anglosajones, los tres se asocian en general tabaco y alcohol, a ese binomio que potencia la carcinogénesis de ambos. Los glóticos son más comunes en países anglosajones, y como afectan a la glotis, que es la zona de las cuerdas vocales, pues es fácil intuir que producen una disfonía precoz. Y un paciente fumador con disfonía de más de 3 semanas, pues eso favorece que se pueda hacer un diagnóstico precoz. Los glóticos tienen mejor pronóstico porque la sintomatología suele llegar antes, y con ello el diagnóstico se hace más precoz y es menos común, aunque también puede ocurrir la diseminación al ganglio, etcétera, etcétera. Si es un tumor muy localizado, tiene una particularidad, y es que se puede hacer una cirugía local o incluso optar por radioterapia local, y por tanto pues las consecuencias son evidentemente mucho menores y menos invasivas que la idea de una laringectomía. Si el tumor está más avanzado, yo no me quedaría con un TNM concreto. Si el tumor es más avanzado, pues entonces habrá que hacer tratamientos más agresivos. El más frecuente en nuestro medio es el supraglotis, de la zona, pues lo que hemos dicho, ¿no?, de la epiglotis, etcétera, etcétera, lo que está por encima de las cuerdas vocales.
Ahí, que es más común en nuestro medio, también asociado a alcohol y tabaco, pues uno entiende que el diagnóstico sea más tardío, porque en esa zona va creciendo el tumor y no te produce una alteración importante. Puede que tengas molestias, picor laríngeo, sensación de cuerpo extraño, y el otro síntoma pues es que ya llegue el paciente con un bulto en el cuello por una adenopatía positiva. Y muchas veces estos debutan de esa manera, como directamente masa cervical adenopática, que luego en el estudio pues se ve que lo que tiene es un tumor supraglótico. En ese contexto es más lógico entender que aquí no va a ser una opción la cirugía local o la radioterapia local, sino que el tratamiento va a ser la cirugía intensa, es decir, la laringectomía, junto con radioterapia o incluso en estadios avanzados, pues quimio, donde tiene papel, aparte del cisplatinos, el pembrolizumab o el cetuximab. Y finalmente tenemos los subglóticos, que son los menos frecuentes en general, que una vez más alcohol y tabaco, y que ahí el diagnóstico es aún más tardío. El paciente suele llegar ya con adenopatías, que a veces son bajas, incluso pueden pasar desapercibidas porque es un área ya más baja cervical, y también incluso con compromiso respiratorio por posibilidad de que crezca el tumor y comprometa la vía respiratoria y genere estridor. Y una vez más, aquí la cirugía local o la radioterapia local pues no suelen ser opciones terapéuticas. Yo, con eso es lo único que yo me aprendería o me sabría de los cánceres laringeos, con lo importantes que son, pero yo creo que con eso sobrevivimos bastante, como veremos ahora, con la cantidad ingente de preguntas que hay, porque ya no te voy a explicar nada más. Ahora vamos a repasar todos los tumores y vamos a ver las preguntas de los tumores de laringe, que verás que en general pues se pueden sacar con estas tres ideas que hemos ido contando. Vamos a recordar que en general los tumores del área ORL son epidermoides y que el tratamiento estándar, como hemos dicho, primero son epidermoides, se asocian a alcohol y tabaco y el tratamiento estándar es cirugía y radioterapia. Eso como idea global. Pero ahora vamos a ver matices. Los de senos paranasales, los de las fosas nasales, y suelen ser epidermoide pero no alcohol y tabaco, aquí era el níquel, o adenocarcinoma, y a lo que se asociaba era a el serrín. Por tanto, como cosas excepcionales, piensa que el cigarro pues no te lo pones en la nariz sino en la boca, por tanto que eso te sirva para excluirlo de alcohol y tabaco. Y el tratamiento sí que era, bueno, los tratamientos los vemos después si quieres. Primero vamos a ir con aspectos de anatomía patológica. Luego tenemos, y de cosas a los que se asocia. Luego tenemos el de nasofaringio, que una vez más, pues no fumas por la nariz. Este tampoco se asociaba a alcohol y tabaco, y sí que se asociaba al virus Steinbar. Y está en una posición tan lejana que una vez más es muy difícil el acceso ahí, y los síntomas suelen ser ya muy tardíos, con otitis serosa o con adenopatía ya puesta en un adulto. La orofaringe aquí ya, igual que en la mucosa oral, aquí ya sí tiene un papel el alcohol y el tabaco. Y de aquí para abajo, alcohol y tabaco, que tiene el sentido, porque bebes y fumas de la boca para abajo. Pero aquí tenía también papel el virus del papiloma humano. Importante tener en cuenta ese detalle, que suponía mejor pronóstico cuando estaba este virus implicado. Luego tendríamos los tumores de la hipofaringe, que eran ya normalmente más raros y que era habitual la situación de tumor avanzado y que se asociaba principalmente a alcohol y tabaco, y también en gente nórdica al Plummer Vinson de la ferropenia, etcétera, etcétera. Y finalmente tendríamos lo que estamos nombrando, los relativos a la laringe, que también se asocian a alcohol y tabaco. Todos, quitando la zona de fosas nasales, nasofaringe para abajo, todos epidermoides. ¿Entendido? Epidermoide, aunque se asocia al virus Steinbar, epidermoide, papiloma, alcohol y tabaco, faringe, epidermoide, alcohol y tabaco y ferropenia, laringe, epidermoide, alcohol y tabaco, ¿vale? Eso como idea general. Y ahora vamos a repasar los tratamientos. El tratamiento general de todo, ¿cuál era? Cirugía y radioterapia. Solo que en los de la nasofaringe, que están ahí atrás y que no hay forma de llegar ahí, pues ahí, que era el del Steinbar, pues el tratamiento era quimio y radioterapia. Por tanto, no se solía usar la cirugía de entrada, se intentaba hacer quimio y radioterapia. Pero en el resto, cirugía y radioterapia. Con la excepción puntual de que en los de laringe y los que son glóticos
y son locales en una cuerda vocal, pues ahí tengo la opción de que el tratamiento sea aún más localizado y puedo hacer una pequeña cordectomía o radioterapia local. Con eso que hemos dicho, pues ya hemos repasado todos los tumores, recordando además, ya que estamos de paso, que las de glándulas salivares, que no están aquí dibujados, pues van por otro lado y que los tumores malignos son el mucoepidermoide y el carcinoma adenoide quístico, pero que esos los hemos contado por otro lado. ¿Qué es incorrecta sobre el cáncer de laringe? El factor causal más importante es la fracción sólida del tabaco. Esto es una pregunta del año de la Tana. No sé qué concepto es esto, pero bueno, el tabaco, vale. Las metástasis linfáticas son más frecuentes en los tumores supraglóticos. ¿Que frente a qué? A los glóticos. Vale. Son muy raras las metástasis a distancias en el momento del diagnóstico. Bueno, eso en general en los epidermoides es así. Los tumores glóticos tienen mejor pronósticos que los supraglóticos. Eso suele ser así porque el diagnóstico es más precoz. El tratamiento de elección de un tumor glótico con inmovilidad de la cuerda vocal y extensión subglótica T3 es la cordectomía. Si yo tengo que marcar algo sin yo saberme el TNM, que a lo mejor esta pregunta ya el TNM ha cambiado, es que no tengo ni idea y ni lo he querido ni comprobar, pero yo marcaría como falsa, como incorrecta la 5. Yo no me sé el TNM, pero te están diciendo, y por una vez más, un poquito que me sé, otro que me invento. Tienes un tumor glótico, pero inmoviliza la cuerda vocal, que ya suena peor, y se extiende, puntos suspensivos. Pues eso no debe de ser un tumor glótico localizado, ¿no? No te están dando ingredientes que te hagan pensar, ¡ay, está localizado! Y como no parece que esté localizado, pues entonces no va a ser posible hacer radioterapia local o cirugía local, sino que habrá que hacer el pack estándar de la laringectomía, etcétera, etcétera. ¿No? Insisto, que es la única vez que yo haya visto en los últimos 25 años que han preguntado algo que parece TNM, pero que yo por esto no me aprendería el TNM. Creo que se saca por lógica, dada la descripción que te estaban dando de que no estaba afectando un poquito a la cuerda, que ahí la cuerda ya estaba fija, entonces no vas a poder, con solo quitarla no vas a resolver el problema. Parece que ya el tumor está más allá de la propia cuerda. Síntoma inicial del cáncer supraglótico, porque la disfonía era del glótico. Pues de la lista, odinofagia es más de faringe, disfagia más de faringe esófago, la disfonía lo descartamos, la disnea pues inicial no va a ser como síntoma, eso desde luego, pues sensación, ¿no?, de cuerpo extraño, ¿no?, con sensación de picor faringeo, porque como está en la epiglotis, pues tú notas, te lo describirá como faringeo, pero vamos, picor allí en la profundidad, que no te líes, no te líes. Varón de 57 años que tiene sensación de cuerpo extraño faríngeo. Oh, vaya, ¿qué será? Y se ve que tiene una neoformación ulcerada a nivel del repliegue aritenoepiglótico derecho. Por lo tanto, ahí tiene un tumor. Y tú ya estás diciendo, uff, esto está supraglótico, tal, invadiendo la cámara laríngea de la epiglotis y el repliegue aritenoepiglótico derecho, que es correcto. Y tú, bueno, tiene un tumor que parece, no te habla de las cuerdas, parece que está todo como por encima y en cualquier caso pues parece un tumor maligno. En los países anglosajones, fíjate que ni siquiera te está diciendo cuál es este, pero en los países anglosajones predominan los carcinomas de localización supraglótica. Pues no, en los anglosajones, que hablan raro, no hablan español, como si tuvieran disfonía, lo digo por si te acuerdas, pues esos son, se me acaba de ocurrir esa tontería, pues esos, los de los anglosajones son los de los glóticos. La probabilidad de que este paciente tenga adenopatías metastásicas es inferior al 5%. Pues hombre, no diría inferior a, suena raro porque es bastante probable que tenga adenopatías. La presencia de metástasis ganglionales cervicales es el principal factor pronóstico de los pacientes con carcinoma epidermoide de cabeza y cuello. Pues eso, dicho así, pues es lo que suena muy bien, ¿no? Porque es la realidad, ¿no? Un factor pronóstico fundamental de cualquier tumor del área ORL es la afectación ganglionar, porque nos habla ya de diseminación. Te hablaba aquí de otras cosas que no vienen a cuento. Tumores malignos de laringe. ¿Qué es erróneo? El cáncer laríngeo más frecuente es el epidermoide. Sí. Los tumores subglóticos, los bajos,
son la localización más frecuente y de sintomatología más precoz. Eso es falso. Eso es falso porque le pasa como a la faringe. Los de hipofaringe son raros. Y los subglóticos, los de la zona baja, también son raros. Y por tanto, eso es lo que... Luego había una... Los supraglóticos, el primer síntoma puede ser la adenopatía. Y suele, ¿no? Porque tiene diagnóstico tardío. Los glóticos, el primer síntoma suele ser disfonía. Pues vale. Los tumores supraglóticos, la disnea, ¿puede presentarse antes que la disfonía? Pues puede, porque el tumor supra crece y te da también disnea. Por supuesto, por poder, puede. O sea que solo con técnica de test se acaba la pregunta. Pero bueno, y aún así te lo cuento todo. Fumador de 45 años que tiene disfonía y tiene una lesión vegetante en una cuerda vocal derecha. Pues podría ser tuberculosis que da monocorditis, ya, pero vamos, un fumador de 45 años en nuestro medio lo que tiene probablemente es claramente un tumor. Lo único es que, por supuesto, hay que biopsiarlo, derivar para cirugía, evidentemente. Tabaquismo y alcohol. Y ahora, desde hace meses, tiene como un cuerpo extraño al tragar, parestesias faringias, ¿no? Y pinchazos en oídos y una adenopatía cervical. ¿Y eso qué es lo que parece? Pues luego no parece una laringitis aguda porque lleva meses con esto, ¿no? Parece un cáncer y tienes ahí 4 cánceres, ¿no? El subglótico no te da las parestesias, ¿no? El cáncer de Cabum te daba la otitis media, pero no te va a dar la pinchazo faringio y demás. Y entonces tienes la opción de un cáncer de cuerdas vocales que da disfonía o un supraglótico. Pues como no tiene disfonías y tiene todo lo demás, pues parece un cáncer de supraglotis, que por otro lado es el más frecuente en nuestro medio. Recuerda que es el más común en nuestro entorno y que no solía tener un diagnóstico precoz. Más de 60 años y tiene fumador y bebedor y una adenopatía ya puesta, por tanto ya mal pronóstico, tumor ORL avanzado. Y se le hace una biopsia y se ve que tiene en una PAF, es una metástasis de un epidermoide. Pues claro, hay que ir a buscar dónde está ese epidermoide. Por probabilidad, ¿cuál es el tumor epidermoide de la era ORL más común? Pues el tumor, además de la lista, no va a ser de la piel de la cabeza, ni de parótida, ni pulmón, ni esófago, sino de laringe. Es el más probable. Tampoco te hacían dudar con orofaringe, etcétera, etcétera. Era pues más sencillo de lo que parece. Fumador con disfonía de 3 meses y una masa pétrea laterocervical, una adenopatía y dificultad respiratoria. ¿Qué tienes que sospechar? Pues esto parece un cáncer. Tenemos cáncer nasofaringio, pues eso no te da, te habla de disfonía y dificultad respiratoria. Lo nasofaringio está más arriba, que además no se asociaba con el tabaco. Adenocarcinoma, eso ya no me gusta, y de la base de la lengua, disfonía. Carcinoma mucoepidermoide, carcinoma epidermoide de laringe. Probablemente puede ser, tiene disfonía, pero también dificultad respiratoria. A lo mejor es lo más probable es que sea glótico, porque tiene disfonía, solo que ya está avanzado. El señor no ha venido en 3 meses, ya que yo ha ido creciendo. Pero también puede ser supra o infraglótico, que haya ido creciendo y ahora ya está afectando también a la glotis. Pues vale. Bultos cervicales y molestias faringeas y ha perdido 3 kilos. Y le hacen una videocopia y te ponen ahí la imagen. Esta es una pregunta reciente de 2023 y fíjate que en la imagen pues se ven ahí abajo las cuerdas vocales. Está como al revés de las imágenes que hemos puesto. Esta está en la zona anterior y esta es la zona posterior, pero bueno, que da igual. Y nada, aquí hay una cosa. Yo debo de reconocer que cuando yo hice esta pregunta yo no tenía ni idea y yo vi esto blanco. Como no había flechita, este es el seno piriforme y yo, marqué, dije, lesión transglótica. Transglótica no es porque esto son las cuerdas, no está ahí. Lesión en la amígdala y hombre, si has metido ahí el fibro y has ido hasta ahí, pues es lo que haya en esta imagen, que ya te digo que yo cuando hice la imagen, hice el examen, ni sabía dónde estaba lo patológico, que era esto rosadito, creía que era esto blanco, fíjate tú cómo estaba yo en aquel momento. Pero bueno, que no era la mitad para tipo. Entonces yo dije, pues lesión del seno piriforme, sugestiva de carcinoma de hipofaringe, y me quedé tan ancho, porque dije, uy, mira, esto aquí será, pues no, esta es la pinta normal, lo que tiene está aquí, ¿no? Y es una lesión que respeta las cuerdas vocales, y eso es cierto, sugerente de supraglotis. Y la verdad es que ahora lo leo y digo, pues es que suena muy bien, porque te está diciendo, mira, las cuerdas vocales están respetadas, está por encima, pues es la zona de la supraglotis, pues cierto. Que por otro lado es el tumor laringio más común en nuestro medio, la posición supraglótica.
Y con esto y un bizcocho, hasta la siguiente clase de Escuela Médica. Recuerda que si te gusta, háznoslo saber, déjanos tus comentarios y si quieres clases específicas de algo, también se aceptan sugerencias, que es gratis.